Jacob aquí está recibiendo la compañía de ángeles en su retorno. Así, hermanos, como él había salido por su pecado, por su engaño, había recibido la visión de ángeles a través de esa escalera que subían y bajaban. Ahora Jacob está siendo confirmado en su regreso de que Dios no lo ha abandonado, de que los ángeles siguen con él. Oh, mis hermanos, cuando él ve estos ángeles que vienen al encuentro de él, no está dormido, está despierto. Y entonces este momento le recuerda, mis hermanos, cómo su corazón oprimido estaba cuando los ángeles se le aparecieron en esa escalera y Jehová le habló. Pues ahora, mis hermanos, él recibe la visita de ángeles. En aquel momento, cuando él recibió la visión de noche de los ángeles, él estaba solo. Él iba con un gran cargo de culpabilidad. Pero ahora no está solo. Ahora, mis hermanos, él ha sido bendecido. Dios cumplió su palabra, le prometió que iría con él, y ahora en su retorno están los ángeles de vuelta para acompañarlo de regreso a Canaán. Oh, mis hermanos, Dios siempre cumple su promesa. Él le dijo: Jacob, tú tendrás que salir de aquí, pero yo te voy a hacer regresar. Y mis hermanos, poniendo su pie en la tierra de vuelta de Palestina, los ángeles se le aparecen. Quiero que ahora vayamos y leamos el versículo 2. Y dijo Jacob cuando los vio: campamento de Dios es este. Y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Subrayen la palabra Mahanaim. Hermanos, la palabra Mahanaim literalmente significa dos huestes o dos campamentos. Vuelvo a repetir, Mahanaim significa dos campamentos o dos huestes de ángeles. Lo que quiere decir esto, hermanos, es de que Jacob estaba viendo dos grupos de ángeles. Uno que iba delante de él y otro grupo o huestes de ángeles que venían detrás de él. Ahora la compañía angelical, hermanos, le dice: te estamos escoltando, venimos contigo, no temas, estamos aquí para defenderte. Oh, mis hermanos, por eso le puso Mahanaim, porque él vio dos huestes. No sé cuántos son las huestes en números, mis hermanos, pero me imagino que son bastantes. Por lo tanto, él vio una hueste delante de él y otra hueste detrás de él. Allí en la palabra ángeles de Dios, mis hermanos, dibujen un símbolo, unas alitas, algo que ustedes puedan recordar, que al ver ese símbolo allí son símbolos, ¿verdad?, de lo que estamos leyendo. Versículo 3. Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú, su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom. Versículo 4. Y les mandó diciendo: así diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y me he detenido hasta ahora. Tengo vacas, asnos, ovejas, siervos y siervas. Y envió a decirlo a mi señor para hallar gracia delante de tus ojos. Hermanos, quiero que subrayen en el versículo 4: así diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob. Aquí, hermanos, son palabras para congraciarse con Esaú. Jacob le está enviando un saludo y lo trata como dice: mi señor, y yo soy tu esclavo, tu siervo Jacob. Quiero que noten algo muy interesante aquí. Hermanos,
Para entonces Esaú ya no estaba viviendo en la tierra prometida. Nosotros vimos anoche que en un versículo ahí menciona de que Esaú se fue a la tierra de Ismael. Se fue con Ismael y allá tomó más esposas. Ahora, Esaú ya no estaba viviendo en la tierra prometida. Esaú ya no vivía cerca de sus padres allí en Hebrón, sino que ahora, como dice el versículo, y subráyelo, Esaú estaba en la tierra de Seir. Allí en el versículo 3, subrayen Seir. Hermanos, ¿dónde está Seir? Seir era el territorio al sur del Mar Muerto, lo que hoy en día es Jordania, ¿ok? Lo que hoy en día, si ven un mapa, allí ustedes van a encontrar, al lado de Israel, cerca, van a encontrar a Jordania. Ahora, esta tierra donde vivía Esaú, que estaba lejos de Hebrón, hermanos, era desértica y estaba despoblada. Esaú tomó la tierra de Seir, o sea, ese territorio, y lo hizo suyo. ¿Y qué sucedió? Él se convirtió en un rey. Esaú se convirtió en el rey de Seir, y él le puso un nuevo nombre a ese lugar que él habitó. ¿Qué nombre le puso? Le puso, donde dice el versículo 3, el campo de Edom. Subrayen el campo de Edom. Aquí Edom, hermanos, significa rojo. En otras palabras, él le llamó a ese lugar el campo o la tierra roja, la tierra de Edom. Era el sobrenombre de él, el apodo que tenía. Él era rojo y velludo. Por lo tanto, hermanos, escuchen bien y quiero que quede algo muy claro. Y lo que quiero que quede claro, hermanos, es que Jacob pudo tratar, ¿saben?, de pasar desapercibido, pero no lo hizo. Voy a volver a repetir esto. Jacob pudo pasar desapercibido, pero decidió no hacerlo. Aunque Esaú estaba lejos, ¿ok?, de donde iba Jacob, él decidió enviarle un mensaje contándole su regreso. En lugar de evadir la confrontación, Jacob no quiso hacer eso. Él quiso entonces enfrentar el problema. Hermanos, en otras palabras, él pudo haber evitado completamente a Esaú, pero él dijo: hay algo que mi hermano tiene en contra de mí y yo necesito enfrentarlo. No necesito evadirlo porque Dios está conmigo. Mis hermanos, en un acto de humildad, él llevó a cabo ese mensaje diciéndole a su hermano Esaú: voy a la casa de nuestros padres, quiero arreglar contigo cualquier problema, hermano, que hayamos tenido, mis ofensas, quiero arreglarlas de una vez por todas. ¿Se dan cuenta qué magnífico es aquí Jacob? Él pudo evadir, y muchos evadimos, hermanos, evadimos los problemas aún con otros hermanos, pero mis hermanos, aquí Jacob no quiso hacer eso. Nos dice, hermanos, entonces, de que el versículo 6 nos dice de que los mensajeros volvieron a Jacob y le dijeron: vinimos a tu hermano Esaú y él también viene a recibirte y trae 400 hombres con él. Versículo 7. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió. Quiero que subrayen ahí el versículo 7. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió. Aquí comienza la angustia de
de Jacob. Si alguna vez tú te preguntabas por qué es que este capítulo, este momento se le conoce como la angustia de Jacob, aquí está. La angustia de Jacob que duraría esa tarde y toda la noche hasta la madrugada. Oh, mis hermanos, tiene una gran razón de ser. Y el versículo 9 nos da parte, hermanos, de cuál fue su reacción cuando él tuvo miedo de que su hermano Esaú lo iba a matar. Él tenía miedo, hermanos, de que su hermano no lo había perdonado, de que él lo iba a matar a él e iba a matar a sus esposas y a sus 12 hijos que ya traía con él. Y entonces, en el miedo que él tenía, versículo 9 nos dice la palabra de Dios que él oró. ¿Qué es lo que hizo en el versículo 9? Es una oración en medio de su angustia. Y le dijo: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, Yahweh, que me dijiste: vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Y comienza, mis hermanos, él a hacer esta oración. En el versículo 11 le dice: líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le tengo temor. Si ustedes se dan cuenta cómo ora Jacob, la oración de él muestra, hermanos, que él había sido transformado. Ahora, mis hermanos, la manera de referirse a Dios, él dice: el Dios de mi padre Abraham, el Dios de mi padre Isaac. Y ahora él hace a Jehová su Dios personal. Ahora Dios, mis hermanos, en su regreso a Canaán, es un Dios personal. Se había encontrado con él allí en el mismo lugar donde él había visto la escalera de ángeles cuando subían y bajaban, y él en angustia y temor. Pues ahora, mis hermanos, Dios es alguien personal para él. Quiero que subrayen allí donde dice: en su angustia, él dice: porque yo le temo. Allí en el versículo 11, líbrame de la mano de Esaú, porque le temo. Mis hermanos, él pensaba que no lo había perdonado Esaú, y por lo tanto él también, hermanos, él estaba en peligro, su familia también, y él pensaba y él dudó, y Satanás se aprovechó para dejarle saber: sabes, una mentira, Dios no te ha perdonado tampoco. Oh, aquí la angustia de Jacob no solamente era el temor al ser humano, sino el temor de que Dios no lo había perdonado. La angustia de Jacob era muy, muy grande. Vamos ahora a ir al versículo 22 y nos dice: y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Versículo 23. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Versículo 24. Y así quedó Jacob solo. Y quiero que subrayen estas palabras: y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Subrayen esas palabras: y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Mis queridos, él hizo que su familia pasara el río, pero él se quedó en el lado, mis hermanos. Él pudo escapar esa noche cruzando ese río, pero él envió a su familia adelante. Se queda Jacob en el lado del río donde Esaú lo puede encontrar. Pero en medio de la oscuridad,
En medio, hermanos, donde él está orando, está clamando a Dios, se encuentra con la presencia de alguien a quien él desconoce. Allí en sus tinieblas, hermanos, allí en medio de la oscuridad, pensando que era Esaú, Jacob comienza a luchar de una manera de vida o muerte. Aquí, hermanos, él está luchando para salvar su vida, tratando de destruir a quien quiere quitarle la vida a él. Aquí él está luchando por la vida, no solamente de él, está en combate, mis hermanos, físico por sus esposas y sus 11 hijos. La lucha es tremenda. No solamente tenía una lucha mental de que tenía la duda de que si Dios lo había perdonado y que si Esaú lo había perdonado, pero ahora, mis hermanos, tiene una lucha física, una lucha donde él se encuentra en angustia y en una angustia hasta la misma muerte. La lucha nos dice que duró hasta rayar el alba. Lo que quiere decir, hermanos, de que ese combate era fuerte, era tremendo y duró toda la noche. Nos dice, hermanos, y quiero que vuelvan a subrayar allí, que luchó con él un varón. ¿Quién era este varón? Aquí, hermanos, en este episodio, el contexto implica que era una manifestación divina. Era un ser celestial que estaba aquí implícitamente, nos dice el texto bíblico, que había llegado a él. Ya vimos las dos huestes de ángeles que lo reciben al entrar él a la tierra de Palestina. Delante de él y detrás de él, las dos huestes. Pues aquí, hermanos, hay alguien, un ser celestial. ¿Se acuerdan ustedes de los 3 varones que llegaron a la tienda de Abraham? Cuando llegaron, mis hermanos, y él les solicitó hospitalidad. ¿Y se acuerdan ustedes cuando esos 3 personajes, hermanos, y se dirige Abraham a uno de ellos como Yahweh, como Señor? Mis queridos, el que se quedó hablando con Abraham allí, mis hermanos, mientras los otros 2 ángeles continuaron hacia Sodoma y Gomorra, pues el mismo que habló con Abraham es el que ahora se le aparece a Jacob. Es nada más y nada menos, hermanos, que los autores bíblicos reconocen que Cristo Jesús, el Señor, él mismo en forma humana, llegaba ahora a visitar a Jacob. Llegó en su momento de mayor angustia, la angustia mental, la angustia espiritual. Llega, mis hermanos, con la intención de confortar a su siervo, con la intención de estar con él y decirle: aquí estoy, hijo, no te he abandonado. Mis hermanos, el versículo 25 nos dice: y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras que él luchaba. Quiero, mis hermanos, que ahora ustedes noten lo siguiente. El combate es rudo, es un combate físico. Versículo 26 nos dice que Jacob, hermanos, cuando el alba está rayando, él percibe que el personaje que está peleando con él no es nada más y nada menos que un ser celestial. Así que Jacob cambia de estrategia. Reconoce que es alguien especial, hermanos. No lo había visto. No lo había visto en la noche cuando estaba combatiendo con él. Ahora, al reconocer que era
un personaje divino, un personaje celestial, le dice, y en el versículo 26 le dice: no te dejaré si no me bendices. Ahora, mis hermanos, Jacob ya no está peleando con él, ahora lo está abrazando. Ahora cambia de estrategia. Ya no quiere, mis hermanos, arrancarle la cabeza a esta persona que pensaba que era algún enemigo de él o incluso su hermano. Ahora cambia de estrategia y le dice: no te dejaré si no me bendices. Lo agarra. ¿Por qué creen ustedes que le dice si no me bendices? Porque Jacob reconoció que era nada más y nada menos que un ser celestial que había venido, y nosotros sabemos que era Cristo Jesús. Oh, hermanos, le dice aquí, subrayen: no te dejaré si no me bendices. Le está diciendo, en otras palabras: no te quiero soltar ya más, oh Dios, no te quiero soltar. Me solté de ti 20 años atrás y mira lo que me pasó. No te quiero soltar porque he sido golpeado por la misma vida, por mis errores. Mas ahora yo quiero aferrarme a ti, oh Jehová, con todas mis fuerzas. No te soltaré porque yo ya no quiero pelear más. Ya no quiero engañar más. Ya no quiero hacer llorar a otros más. Ya no quiero huir más. No te suelto porque ya estoy cansado de pelear y ahora me tomaré de ti desde aquí en adelante. Bendíceme, bendíceme. No te quiero soltar hasta que tú me bendigas. Mis hermanos, antes de recibir él la bendición, él se da cuenta, y Dios mismo se da cuenta, de que él es un hombre transformado. Miren ahora, hermanos, Jacob cómo ha cambiado. Ha cambiado, mis hermanos, en su pensar. Es un hombre transformado. Ya no es el mismo, mis hermanos, que había huido 20 años atrás por consecuencias de su pecado, allá a la tierra donde se fue por 20 años. Aquí, hermanos, está pidiendo la bendición ahora de Dios, de su Padre Celestial. Pero antes de que Jacob pueda ser liberado de la angustia, del furor de su hermano, antes de que él pueda ser liberado, hermanos, de la angustia mental, espiritual y la angustia física, Jacob necesita ser liberado de su propia autosuficiencia. Jacob necesita ser liberado de su propia naturaleza carnal. Y ahora eso está él también pidiéndole a Dios. Versículo 27. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Y él le respondió: Jacob. Quiero, hermanos, que subrayen la pregunta que hizo el varón. Aquí ya no usa la palabra ángel, aquí usa la palabra varón. Es Jesús encarnado, humanizado. Aquí es una teofanía, es una presentación del Dios mismo. Y le hace la pregunta: ¿cuál es tu nombre? Subrayen esa frase, por favor. Mis hermanos, esto no es falta de información por parte de el Señor. No es falta de información, sino es un recordatorio para Jacob de que Dios conoce su carácter y sus intenciones o sus tendencias a la manipulación. Aquí le está pidiendo una confesión de su pecado. Mis hermanos, está diciéndole: confiésame quién eres, confiésame quién has sido, si tú quieres que yo te bendiga. Y mis hermanos, el único que daba bendición era el Dios mismo, el Señor mismo.
Y el único que perdonaba pecados era el Señor mismo. Por lo tanto, era Jesús el que estaba aquí presente. Y entonces este llega a ser el requisito para poder recibir la bendición final que ahora Jacob está solicitando. Mis hermanos, el hombre no hizo esta pregunta, mis hermanos, porque no conocía la identidad de Jacob. Él hace esta pregunta, hermanos, porque él quiere cambiar su identidad. Y entonces subrayen lo que responde Jacob. Jacob responde a su nombre. Jacob, subrayenlo, en hebreo es Jacob. Y Jacob es el suplantador, el engañador. Y mis queridos, aquí le dice: yo soy, yo he sido el engañador. Yo suplanté a mi hermano 20 años atrás. Yo engañé a mi padre 20 años atrás. Mi madre y yo confabulamos de una manera terrible. Yo fui el que cometí crimen contra mi padre. Yo fui el que me arriesgué a que mi padre, si me descubriera, me maldijera. Pero ahora aquí estoy confesándote delante de ti, oh varón de Dios. Mis hermanos, y aquí Jacob hace la confesión. Versículo 28. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Versículo 29 al final dice: y lo bendijo allí. Mis hermanos, subrayen la palabra Israel en el versículo 28. Oh, mis hermanos, allá al lado del 28 donde dice Israel, allí dice Jacob. Allí póngale suplantador, mentiroso. Pero ahora Israel, ¿qué significa el nombre en hebreo? El nombre, hermanos, en hebreo se menciona Yisrael. Yisrael. ¿Y qué quiere decir Yisrael? Hermanos, quiere decir el que lucha con Dios. Aquí, hermanos, el nombre de Jacob, suplantador, es ahora transformado y cambiado por Israel, el que lucha con Dios, el que de aquí en adelante luchará con Dios y a la manera de Dios, no a la manera del engaño y del suplantador. Aquí, hermanos, como un acto de nacimiento, Dios le está dando un nuevo nombre, le está dando una nueva acta de nacimiento. Le está diciendo: ¿sabes? El nombre con el que tú naciste, ese venía allí tu carácter carnal, tu carácter con la inclinación hacia el mal. Y tú viviste bien claramente ese nombre. Tú fuiste el suplantador, tú fuiste el que engañó, y tus tendencias carnales hicieron mucho daño. Pero ahora, por mi autoridad, Dios le dice: ahora te llamarás Israel. Y ahora tu nuevo carácter, tu nueva persona, de aquí en adelante vivirás para decirle al mundo que tú lucharás con Dios, juntamente a su lado y a su manera, para enfrentar todo desafío de aquí en adelante. No más trampas, no más engaños, sino ahora enfrentarás la vida como aquel que lucha con Dios, al lado de Dios, y enfrentando cualquier desafío. Y Jacob, y ahora él iba a encontrar más desafíos, pero el nombre de Israel le ayudaría a recordar
que él era un hombre transformado. Oh, mis hermanos, había experimentado un cambio de su pasado a un futuro maravilloso con Dios. Decimos amén, hermanos. Qué maravilloso capítulo estamos viendo hoy aquí en el año bíblico. Quiero para ir ya concluyendo, en el versículo 30 nos dice: y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Quiero que subrayen la palabra Peniel. Hermanos, la palabra Peniel significa la cara de Dios. Aquel varón que vino a luchar con él no era un ángel cualquiera, no era un ser humano, era Cristo Jesús encarnado. Era el mismo que se le apareció a su abuelo Abraham. Y ahora, mis hermanos, tiene el privilegio Jacob, Israel, de poder verlo cara a cara. Él es el único que bendice, él es el único que pone nombres, mis hermanos. Y Dios, como puso los nombres en el libro allá en el principio de Génesis, él puso nombres a todas las cosas. Mis hermanos, él tiene la autoridad de poner un nuevo nombre sobre este hombre, Jacob, ahora llamado Israel. Dice el libro, mis hermanos, Patriarcas y Profetas, en el capítulo donde habla de la lucha de Jacob con el ángel que nosotros ahora estamos viendo, nos dice esta cita: Jacob venció y prevaleció. Por su humillación, su arrepentimiento y la entrega de sí mismo, este pecador y el estado mortal prevaleció ante la majestad del cielo. Hermanos, nos dice este pensamiento de que su naturaleza pereció ante la presencia del Dios Todopoderoso. Su naturaleza carnal ahora fallecía, mis hermanos, y por eso él fue dada una nueva identidad, un nuevo ADN, mis hermanos, un nuevo carácter. Eso es lo que Dios hizo por Jacob el suplantador. Ahora Israel, el que lucha con Dios. Para concluir esta noche y despedirnos, hermanos, hay 3 o 4 cosas que quiero concluir. Número 1, Dios te hará regresar a la tierra prometida. Si tú sufres de cargos de conciencia, como Jacob, que salió 20 años antes, salió con cargos de conciencia, con culpabilidades, errante, vagabundo, yo quiero decirte, hermano, de que Dios te va a regresar siempre a la tierra prometida. Dios irá contigo, aunque tú tengas que cambiar de rumbo, de giro. Dios no te abandona. Nuestros pecados no son tan grandes que Dios, mis hermanos, nos pueda abandonar por ellos. Aquí Jacob estaba regresando a la tierra prometida, a Canaán, porque Dios se lo había prometido. Pasaron 20 años, sufrió consecuencias, pero qué mejor, hermanos, es vivir nuestras consecuencias al lado de Dios que vivirlas lejos de Él. Y número 2, aparte de que Dios te va a regresar a la tierra prometida, oh mis queridos hermanos, tenemos nosotros que enfrentar el pasado. Esaú estaba lejos del camino de Jacob. Esaú se encontraba en la tierra de Seir, estaba lejos de allí donde él iba. Pero Jacob no quiso, hermanos, tener y llegar a Canaán sin antes haberse reconciliado con su hermano. Él se acordó: si mi hermano tiene algo en contra de mí, yo me tengo que reconciliar
primero. Oh, mis hermanos, Él no evadió. Yo les pido a todos ustedes que no evadamos, que no evitemos la reconciliación. Es nuestro deber. Si Dios nos perdonó, hermanos, tremendas cargas, tremendos crímenes que quizás cometimos, tremendos pecados, mis hermanos, es mi deber. Si yo ofendí a alguien, ir y buscar la reconciliación. Pero si alguien me ha ofendido, hermanos, yo también tengo que tomar la iniciativa. Yo no voy a poder llegar a la Canaán celestial si yo no me reconcilio con mi hermano. No importa quién hizo la ofensa. Mis hermanos, necesitamos nosotros y practicar la característica más distintiva del cristianismo, y es el perdón. Y el perdón, mis hermanos, es divino y nos lo da a nosotros. Por lo tanto, si alguien te ofendió, ve y permite que haya una reconciliación. Vamos a la tierra prometida, y él tuvo que reconciliarse con su hermano porque él lo ofendió. Y si alguien te ofendió, y si tú ofendiste, lo mismo va para ti y para todos nosotros. ¿Sabes qué ministerio nos dio el Señor? El ministerio de la reconciliación. Número 1, Dios te regresará a la tierra prometida. Número 2, tendrás que enfrentar el pasado y reconciliarte con aquellos que tú ofendiste. No evites el pasado. Número 3, los ángeles de Dios siempre te están acompañando. El ángel de Jehová acampa alrededor de aquellos que le temen y los defiende, hermanos. Cuando llegó él a la tierra de Canaán, él vio dos huestes, una enfrente de él y otra detrás de él. La presencia de Dios siempre te acompaña. Nunca estamos solos. Dios asigna a estos ángeles para ministrarnos para la salvación. Y aquí lo vemos claro en este episodio, mis queridos hermanos, cuando vemos que los ángeles van protegiendo a Jacob, ahora Israel. Y por último, número 4, no te sueltes de Dios. Confiesa tu pecado. Suelta el pasado. Suelta el pecado. Suelta el viejo hombre. Suelta aquel hombre que practicaba la tranza, vamos a decirlo así, el pecado, el engaño. Suelta a ese hombre, pero no te sueltes de Dios. Él, como Jacob, sostente de él. Y ahora al reconocer que Dios está delante de ti, no te sueltes y dile: no te soltaré de ti hasta que tú me bendigas, oh Dios. Yo ya me solté muchas veces. Y mira, Dios, los pecados que he cometido. Mis hermanos, pero para soltar el pasado, el pecado, tenemos que confesarlo. Jacob confesó su pecado y Dios, sostenido de él, le dio un nuevo hombre y le dijo: ahora serás llamado Israel, el que lucha de aquí en adelante con Dios. Amén. Mis hermanos, este mensaje es para ti y para mí. Qué hermoso, mis hermanos, lo que estamos aprendiendo a través del año bíblico 2021. ¿Sabes? Vamos a llegar hasta el libro de Apocalipsis. Pero estamos viendo los capítulos más importantes de cada libro. Ahorita estamos enfocados en Génesis y estamos viendo las historias principales, porque esas
viéndolas, y en cada libro, mis hermanos, nos van a dar todo el panorama completo de la palabra de Dios, hasta el libro de Génesis. Vamos a llegar con la ayuda de Dios hasta el libro de Apocalipsis, de Génesis hasta Apocalipsis. Yo espero que me acompañes de lunes a viernes en esta transmisión, donde estaremos compartiendo con ustedes el estudio del año bíblico, capítulo por capítulo, traduciendo, mis hermanos, el contexto y las palabras importantes del idioma original. Finalmente, mañana jueves 27 de enero, ahora nos vamos a ir hasta Génesis capítulo 37. Mañana vamos a ver Génesis 37 y veremos: José es vendido por sus hermanos. Mañana vamos a ver que después de que Jacob llega a Canaán, se establece allí, y sus hijos también, hermanos, allí entonces José, entrando en una riña, mis hermanos, terrible que le levantaron sus hermanos, es vendido a Egipto. Y eso vamos a ver el día de mañana, Génesis capítulo 37. También te quiero invitar que a las 5 de la madrugada, donde me encuentro en la línea telefónica, hay una teleconferencia que tenemos. El número queda aquí en la descripción del video, y también ahora lo están viendo en la pantalla. Gracias, Adán, por ponerlo. Hermanos, aquí ustedes a las 5 de la mañana nos conectamos. ¿Y sabes qué hacemos? Comienzo el día a las 5 de la mañana, y las 140 personas, hermanos, que se están conectando, oramos por el derramamiento de la lluvia tardía, el Espíritu Santo sobre la familia, sobre los hijos. Estamos, hermanos, orando porque sabemos y creemos que Cristo viene pronto, y que en estos últimos tiempos las tinieblas, mis hermanos, que van a venir sobre la tierra, las tinieblas morales, espirituales, las tinieblas, mis hermanos, que van a venir, requerirá como las vírgenes que estemos llenos con las lámparas del Espíritu Santo. Y hay una promesa maravillosa, ¿sabes? Allí nosotros oramos por la promesa del libro de Joel capítulo 2, donde dice: y yo derramaré mi espíritu sobre vuestros hijos y vuestras hijas, sobre vuestros jóvenes, sobre vuestros ancianos, antes que venga el día grande y terrible de Jehová. Quiero que te conectes a las 5 de la mañana en esta línea telefónica, y allí vas a escucharme y a los demás hermanos también. Y más de 140 personas van a estar orando por ti. Voy a escuchar tus pedidos cada mañana, lo hacemos así, y oramos por cada uno de ustedes. También allí repasamos el año bíblico, Génesis 37, allí lo vemos por primera vez. Hermanos, ha sido un gozo, una alegría poder estar aquí con ustedes, llevando a cabo el año bíblico. Mañana, Génesis 37, José es vendido por sus hermanos. Quiero orar por todos nosotros. Vamos a despedirnos en este momento con una oración. Eterno Dios, te ruego, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, que lo que hemos visto esta noche, Señor, sea nuestra experiencia también. Yo soy Jacob, Señor, el engañador, pero también soy Israel, Padre, porque si yo me sostengo de ti, Señor, yo venceré. No te venceré a ti, sino venceré, Señor, cualquier inclinación que haya dentro de mí. También, Señor, yo soy Israel, porque puedo aprender a luchar junto contigo, siguiendo tus métodos, y vencer. Eterno Dios, despide a nuestra reunión esta noche y cada uno los que se conectaron. Bendice a sus hijos, eterno Dios. Derrama de tu espíritu, Padre, en esta noche y el día de mañana.
vernos a las 5 de la madrugada para orar por el derramamiento de la última lluvia, la lluvia tardía que menciona Santiago, Señor, que debemos de esperarla y ser pacientes hasta la segunda venida de Jesús. Despídenos, Señor, con tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Muchas gracias. Hasta mañana.